Estamos una vez más en nuestro programa de radio con nuestra queridísima madre Adela Galindo, nuestra madre fundadora. Madre, ¿cómo está usted hoy? Pues muy bien, gracias al Señor y preparando nuestros corazones para empezar esta cuaresma, una cuaresma muy especial, una cuaresma donde siento y creo que el Señor nos llama a contemplar muy profundamente los efectos de su sacrificio redentor y contemplarlos para mi propia vida, para tu propia vida, para nuestra propia vida, para que así la sangre de nuestro Señor no sea desperdiciada. Amén. Madre, ¿quiere hacer una oración antes de empezar? Sí, como no, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el don de tu Santísima Madre, este don que nos has dado y que de tantas formas manifiesta su maternidad, cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos, exhortándonos, enseñándonos y corrigiéndonos. Que su maternidad sea para nosotros un don tan preciado que lo atesoremos, lo cultivemos y lo hagamos crecer cada día más. Amén. Amén. Pues a mí me parece tan propio como nos hemos ido anticipando a la cuaresma, invitando a las personas a que consuelen el corazón de la Virgen, como lo pidió nuestro Señor a Sor Lucía. Y en el programa pasado empezamos a estudiar los 5 sábados de reparación. Ya estudiamos las ofensas contra la Inmaculada Concepción. También estudiamos, o compartimos, mejor dicho, las ofensas contra la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Y hoy, sí o sí, madre, tenemos que terminar las 3 últimas, así que tenemos que ver que el tiempo nos dé. Y las 3 últimas empieza la tercera con las ofensas a la divina maternidad, negándose al mismo tiempo a recibir a la Santísima Virgen como madre de toda la humanidad. Y yo creo que esa es una de las ofensas más fuertes, me parece, porque en el Concilio Vaticano II leemos en el capítulo 8 de la Lumen Gentium de que todo lo que es la Virgen María, su Inmaculada Concepción, su virginidad perpetua, todo es porque ella es la madre de Dios. Amén. Y la maternidad divina es la centralidad de la, vamos a llamarle, identidad de la Santísima Virgen María. Si por algo hay que enaltecerla a ella, es porque fue escogida por el Padre para ser la madre del Hijo Redentor. Así es. Vamos a prepararnos, como usted bien dijo al comienzo del programa, durante 40 días para acompañarle en la pasión, muerte y luego gozarnos de la resurrección, que esa es otra cosa espectacular y me imagino que en la cuaresma estaremos hablando de la cuaresma, pero vamos a regresar a lo esencial, lo más grande y el por qué ella fue concebida sin pecado original. Ella fue preservada totalmente en su virginidad. Dios la preservó haciendo una obra por medio del Espíritu Santo, la obra de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el seno virginal de María, es porque es la Madre de Dios. Eso es lo más grande sobre la Santísima Virgen, que es la Madre de Dios. Y si queremos decir lo más grande que tenemos los seres humanos, es saber que la Madre de Dios es también nuestra Madre. Así es. Y recordemos de qué se trata exactamente este rechazo, esta ofensa tan dura y tan fuerte y tan dolorosa a la maternidad de la Virgen, que a propósito, mientras estabas hablando, me acordaba de cuántas apariciones marianas en las cuales la Santísima Virgen se ha revelado llorando. En algún momento de las apariciones o ha comenzado llorando como en la Salet, que se aparece llorando y siempre llora porque estamos lejos de su hijo, pero al mismo tiempo también muchas veces ha manifestado que llora por la falta de amor que recibe de sus hijos, por cuántos hijos no aceptan la maternidad que ella tiene sobre Jesús
pero también la maternidad sobre nosotros, sobre la humanidad. Ambas maternidades van juntas. Y en realidad, la causa de la maternidad espiritual sobre toda la humanidad es fruto de que es la madre de Cristo. Por lo tanto, ella es madre del de cuerpo Dios. místico de Cristo. Ella es madre del Dios hecho hombre, que es una sola persona. Y aquí vamos a entrar a un dogma que fue proclamado en Éfeso. Qué hermoso, ¿verdad? Que haya sido, yo pensaba, qué hermoso que tantos dogmas marianos, ya llevamos 4, pero que en Éfeso se haya manifestado la maternidad divina que tiene como consecuencia la maternidad sobre nosotros en el lugar donde ella vivió con San Juan. Y después vamos a hablar, el Hijo a quien Jesús se lo entrega desde la cruz. Me parece que las cosas del Señor con su madre son tan delicadas, tan perfectas, que verdaderamente solamente contemplar cómo Jesús ama y cómo Jesús actúa y defiende y los detalles que el Señor coloca para elevar a su madre es suficiente para nosotros contemplar y al mismo tiempo consolarle. En este tercer sábado de reparación se repara por las ofensas a su divina maternidad. Vamos a pararnos ahí. En este concilio de Éfeso en el año 431, había un grupo, especialmente Nestorio y los que le seguían a él, que decían que Jesús no era Dios. O sea, que Jesús era solamente hombre. Por lo tanto, no era Dios. Y si Jesús no era Dios, la Virgen no era madre de Dios, lógicamente. Y entonces, en los debates, si se dan cuenta, la mayoría de los debates son cristológicos, que llevan por consecuencia a una definición mariológica, porque no podemos separar a la madre del hijo ni al hijo de la madre. Sabemos por dogma de fe, por la unión hipostática, que Jesús es una sola persona, no son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas, con la naturaleza divina y con la naturaleza humana. Podemos pensar, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, hermanos, podemos remontarnos clarísimamente a todo el Evangelio, pero si queremos como una prueba así medio visible, si queremos, démonos cuenta que el Señor llamó a Santiago, a Pedro y a Juan a subir al monte Tabor. ¿Y qué vieron estos 3 apóstoles? Vieron a Jesús ser completamente transformado en su divinidad. Lucía con una luz que trasciende la luz humana, toda su ropa blanca con una luz que nunca habían visto, y oyeron la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Estamos viendo que en el Tabor fue la revelación de la divinidad de Cristo. A estos mismos 3 que lo vieron en su gloria, en la gloria de su divinidad, a estos 3 los llamó a estar junto a él en Getsemaní, donde lo vieron sufrir, lo vieron en angustia, lo vieron temblar, lo vieron sudar sangre. O sea, lo vieron en la vulnerabilidad de la humanidad. Que estos 3 son testigos oculares, Santiago, Pedro y Juan, son apóstoles testigos oculares de la gloria y la divinidad de Cristo y al mismo tiempo son testigos oculares de la angustia, el dolor, la debilidad humana. Cómo estas dos naturalezas se unen por un milagro en el Dios hecho hombre, lo cual es la encarnación, todo un Dios que baja del cielo para ser uno de nosotros en todos, menos en el pecado. Por lo tanto, si la Santísima Virgen es madre a través de una concepción virginal, como vimos en el programa anterior, madre de el Dios hecho hombre, no podemos separar esa maternidad. No podemos decir que ella es madre nada más del cuerpo humano de Cristo, porque la persona es más que un cuerpo. La persona tiene alma, la persona tiene intelecto, tiene voluntad, la persona tiene espíritu y la persona que ella llevaba en su vientre virginal es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Por lo tanto, su maternidad es madre de Dios y madre de el Dios hecho hombre. Ambas naturalezas quedan debajo de su maternidad y ambas participan del privilegio de su maternidad. Entonces,
¿qué es lo que se ofende aquí? Aquí en esta tercera Madre, llamada reparación. yo diría que aquí se ofende, y se acuerda que nuestro Señor en el Evangelio dice, todos los pecados se perdonarán, pero no se perdonará el pecado contra el Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en esta ofensa, en el negar la maternidad divina de la Santísima Virgen, definitivamente es un pecado contra el Espíritu Santo. Claro, porque todo lo que ofenda a la obra del Espíritu, tanto en el plan de salvación como en el plan de redención, es un pecado contra el Espíritu Santo. A veces pensamos que son unos pecados raros. No, hermanos, no creer que Jesús es Dios y es hombre verdadero es un pecado contra el Espíritu Santo. No creer en la maternidad divina, o sea, maternidad del Dios hecho hombre, pero maternidad de Dios, que es un dogma que nosotros Ella es madre celebramos de Dios. el primero de enero, que celebramos, Madre de Dios, porque la segunda persona de la Trinidad se encarnó y se hizo hombre, y no deja de ser Dios, como nunca dejó de ser hombre. Entonces, el reconocimiento de la maternidad divina tiene implicaciones no solamente mariológicas, tiene implicaciones que afectan directamente a la persona de Cristo. Porque si no estaríamos separando a Cristo, como que Cristo dejó en el cielo a su divinidad y bajó al cielo, aquí a la tierra, solo como hombre. Sin embargo, porque era Dios, podía hacer milagros. Ujú. Porque era Dios, podía multiplicar el pan y los peces. Porque era Dios, podía levantar Resucitar. paralíticos, resucitar muertos. O sea, su divinidad se manifestaba bajo la apariencia real de la humanidad, se manifestaban estos milagros. Por eso es que fíjense que cuando, ¿se acuerdan el pasaje cuando aquel paralítico no puede entrar en la casa de Pedro porque estaba tan lleno y los amigos abrieron un techo, un hueco en el techo y lo bajan? Y el Señor, antes de sanar su parálisis, ¿qué le dice? Que Que le tu va a pe- perdonar sus pecados. Y ahí viene un escándalo, ¿verdad? Porque solo Dios, Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí el Señor estaba diciendo, yo soy Dios. Y porque soy Dios puedo perdonar pecados, no solamente levantar un paralítico de una camilla. En ese pasaje estamos viendo la divinidad y la humanidad de Cristo. Estamos viendo que Cristo se compadece del dolor humano, que Cristo sabe lo que es la verdadera amistad porque está viendo a estos amigos bajar del techo a su amigo. Y no solamente va a ser un acto divino de hacer un milagro, va a ser el acto divino menos concebible para esta gente, que es que perdone pecados. Ahí está queriendo revelar, como diciendo, atención, yo no solo soy Dios porque levanto paralíticos, yo soy Dios porque perdono pecados. O sea, que lo más grande, hermanos, por eso después decía, no se preocupen de quien mata el cuerpo, sino quien mata el alma. Y aquí lo vemos. Lo primero que él hace es perdonarle los pecados. Y una vez que es libre de sus pecados, le da la liberación de sus piernas. Pues este es un error verdaderamente gravísimo contra nuestra madre. Están diciendo los que van en contra de la divina maternidad, están diciendo que ella simplemente es madre del cuerpo de Cristo, como si fuera un instrumento utilizable para poder dar a luz a Jesús. Qué dolor, hermanos. Qué dolor, como si fuera utilizada para cumplir una misión. Eso no es Dios. Dios no utiliza a una persona como si fuera un instrumento, como si fuera un aparato. Dios envuelve a esa persona, en este caso, envuelve la maternidad de la Virgen con todas las potencias y todos los deberes y todos los derechos de una madre sobre su único hijo. Ella es madre del único hijo de Dios y es madre de ese gran misterio que se llama la encarnación de Dios. Dios se hace hombre en ella, pero el que está dentro de ella es Dios, verdaderamente Dios, y es verdaderamente hombre. No se puede dividir a Cristo en dos personas. Eso es lo que quería hacer Nestorio. Eso es una herejía. ujú, Jesús es una sola persona, con dos naturalezas. Si nosotros no entendemos esto, se pierde
el entendimiento, el significado de la encarnación, que Dios quisiera ser hombre, que Dios quisiera pasar hambre, que Dios quisiera conocer el sufrimiento humano, que Dios quisiera pasar exilio, que naciera en un establo. O sea, la encarnación pierde todo su valor si nosotros no entendemos que es la humildad de un Dios que es capaz de arrodillarse a lavar los pies de los hombres, cuando se supone que nosotros somos los que tenemos que arrodillarnos ante Dios. Dios se arrodilla a lavar los pies de un hombre. O sea, si le quitamos y dividimos a Jesús su divinidad, toda la grandeza de la encarnación pierde su valor y su sentido. Y por lo tanto también toda la maternidad de la Virgen pierde su sentido. Ella es madre simplemente de un bebé. Afecta directamente quién es Cristo y por lo tanto el cristianismo deja de ser cristianismo y nuestra fe deja de ser fe y la Así es. redención deja de ser redención y el sufrimiento redentivo de nuestro Señor deja de ser, o sea, no hay sentido de nada, se termina con la fe, se acaba la fe. Exactamente. Y se acaba la fe, se debilita la fe y a quien no la tiene, no tiene oportunidad de descubrir el don de la fe que proviene del don del amor. Hoy precisamente estábamos con unas personas que no conocían. Personalmente no habían tenido un encuentro con el amor del Señor y en los últimos días el Señor les ha permitido, al estar aquí unos días en Miami, cerca de nosotros, y participar de la Santa Misa, han experimentado el amor del Señor. Pero hoy pasó algo tan hermoso cuando cantábamos la canción Nadie te ama como yo. Mira, la cruz es mi mayor prueba. Y en ese momento entendí algo en relación a esta ofensa contra la divina maternidad de la Santísima Virgen, que al final, como decimos, es una ofensa contra Cristo, ¿verdad? Contra su divinidad. Que cuando Jesús a través de esta canción dice, mira la cruz es mi mayor prueba, que el que hubiera estado en la cruz es un hombre normal y corriente, como los dos que estaban al lado de él, pues ¿cómo la cruz va a ser su mayor prueba? Ujú. Solamente es la mayor prueba cuando el que está en la cruz es un Dios que se hizo hombre y está dispuesto a morir en una cruz y pasar el suplicio de la cruz por amor a nosotros. Un Dios que vino en búsqueda de nosotros, pero un Dios que nace como hombre a través del vientre materno y virginal de la Santísima Virgen María. Lógicamente, sister, si nosotros escuchamos a personas decir que ella es madre de Jesús hombre, pero no es madre de Jesús Dios, estamos dividiendo a Jesús. Además que no es una forma adecuada de referirse a Jesucristo, porque Él es Cristo Jesús, nuestro Señor, única persona que tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Es Así como es. que, o sea, quienes se refieren a nuestro Señor de esa manera no conocen al Señor, no saben quién es Él. Y por lo tanto, pues muchísimo menos que van a conocer a la Santísima Virgen María y muchísimo menos que la puedan reconocer como Madre de Dios. Y ya no digamos aceptarla como Madre nuestra. Exacto. Y ustedes se pensarán, ¿quién dirá esta herejía o quién dirá esta ofensa? Pues es más común de lo que se imaginan. Hay muchos hermanos cristianos que ven a la Virgen como algo necesario para que diera luz a Jesús. Pero que después que dio a luz y cuando ya Jesús está llevando a cabo su misión redentora, ella ya no es importante. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Su maternidad fue importante para una etapa, fue importante para darle a luz a ese Dios que se hacía hombre, pero una vez que ella nace ya, ella no es importante. Entonces no estamos entendiendo su maternidad, no estamos entendiendo que el Dios que se hace hombre, que el creador de todas las cosas y para que el todo fue creado, se hizo tan pequeñito y dependiente de una mujer, de una madre excepcional, bendita entre todas las mujeres, una mujer preparada por toda la eternidad. Desde el Génesis 3 está prometida, pero todo un Dios que se rebaja a ser un bebé y ser alimentado por los pechos de una madre. Todo Dios que se rebaja y se hace un bebé para ser acurrucado en el pecho de una madre y al pecho de un padre. Todo un Dios que se hace vulnerable y a un exilio, a un que lo quieren matar y tener que huir. A un Dios que pasa frío, que pasa hambre.
O sea, es que si quitamos la divinidad de Cristo y quitamos la maternidad divina de la Virgen, estamos vaciando en gran parte la grandeza de la encarnación, de la redención y la grandeza del Evangelio. Por eso una ofensa muy fuerte, muy fuerte. Y esta ofensa, como tú bien decías, al final y al cabo lleva a una segunda ofensa como consecuencia natural. Si rechazamos que ella es madre del Dios hecho hombre, por lo tanto, que ella es madre de Dios y que el Dios hecho hombre, todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que pensó, todo lo que eligió, lo hizo libremente y lo hizo libremente con su sabiduría divina y con su opción e intelecto y voluntad humana. Y en la cruz, antes de morir, ¿qué dice nuestro Señor? Mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí, hijo, ahí tienes a tu madre. Nos entregó a su madre como nuestra madre. No es nuestra elección, fue el regalo de Cristo en la cruz. ¿Y sabe qué, madre? Imagínese usted, o sea, imaginémonos todos el último momento de nuestra vida en la tierra, lo último que hagamos. Va a ser lo más importante. Y en ese momento, lo más importante que nuestro Señor hizo, lo más importante para Él era dejarle a su madre a nosotros, en la persona de San Juan. Claro, su amigo Juan estaba a los pies de la cruz. Él, por ser fiel, por estar al pie de la cruz, es el que recibe a la Santísima Virgen. Pudo haberse llamado de otra manera, pero no, era Juan. Juan eligió caminar de cerca con Jesús siempre. Juan eligió acercarse al momento más terrible de nuestro Señor. Y porque estuvo en el momento más terrible, recibe el regalo más hermoso. Así es. Su propia madre, él se le entrega a San Juan. Y como siempre hemos enseñado, en San Juan estamos representados todos nosotros. Y la iglesia naciente, la iglesia que nacería del traspaso del corazón de Cristo, pero que también nace del traspaso espiritual del corazón de la madre. El traspaso del corazón de Cristo abrió la fuente para dar vida a la iglesia, pero toda vida tiene que tener una madre. Y por eso el traspaso espiritual de la Virgen que fue profetizado por Simeón se dio en ese momento cuando vio aquella lanza traspasar el corazón de su hijo. Su corazón fue místicamente traspasado, como nos lo han dicho tantos documentos magisteriales y nos han dicho tantos papas y tantos santos, místicamente traspasado mientras ella está dando a luz maternalmente, espiritualmente a la iglesia. Se está convirtiendo en ese momento en madre de la iglesia por petición de su hijo. No nos olvidemos de eso. La iniciativa de hacerla madre de la iglesia es de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, quien tenga problema con la maternidad de la Virgen sobre su vida, sobre la iglesia, sobre sus comunidades, sobre sus, no sé qué decirle, incluso sobre sus iglesias o denominaciones, tiene problema con la palabra de Dios. No es con los católicos. Quiero clarificar esto. Es que ustedes los católicos la tienen como madre. Perdón, tenemos el mismo evangelio. Así Y mismo. les voy a contar un testimonio muy hermoso. Yo una vez estaba dando una charla en un lugar y me tocaba hablar sobre la maternidad de la Virgen. Y al final se me acerca un señor muy bien vestido, muy educado, y me dice, Madre, muchas gracias por su charla, solo tengo un problema con ella. Le digo, dígame cuál, y me dice, es que yo no puedo creer que sea necesario tener a la Virgen como madre, o sea, yo no la necesito como madre. Y eso me causa problema porque pues yo no siento que la necesito. Entonces le dije, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, sí, ok, vamos afuera. Y nos fuimos afuera en una universidad y me acuerdo que había una estatua del Sagrado Corazón. Y lo llevé ante la estatua y le dije, y fuimos en silencio caminando todo el tiempo. Yo creo que él pensó aquí me va a dar una cátedra de por qué, ¿verdad? Y yo fui en silencio. Y cuando llegué ante la estatua del Sagrado Corazón, le dije, Jesús, aquí te traigo a un discípulo amado, alguien que te ama mucho, alguien que ama tu palabra, alguien que venera y honra tu evangelio, pero tiene un problema contigo, Señor.
Tiene un problema con algo que tú dijiste, con algo que tú hiciste, porque lo que tú dices, tú lo haces. O sea, la palabra realiza, actúa con poder lo que menciona. Le digo, y él tiene problema con el capítulo 19 de San Juan, el versículo 35. Por lo tanto, tiene problema con tus palabras antes de morir. Él dice que no es necesaria la maternidad de la Virgen. Y tú dijiste antes de morir, he aquí a tu madre. Y en San Juan, cada uno de nosotros debemos de poner nuestro nombre. En ese hijo, ahí está una hija, ahí está un hijo. Porque ni siquiera le dijo Juan, le dijo hijo, porque está hablando de la relación que tenía que haber entre el cristiano, el discípulo de Cristo y la discípula de Cristo y la Santísima Virgen. Éramos hijos de nuestra madre. Y yo le dije, así es que quédate hablándote con Jesús, porque el problema no es conmigo, el problema es con Jesús y con su evangelio, con su palabra y con lo que Él nos dejó como herencia, el testamento más hermoso que nos dejó antes de morir. Por eso San Juan Pablo II decía tanto en la encíclica Madre del Redentor, estas palabras de Cristo es el testamento más hermoso y más valioso que Cristo deja a todo discípulo. O sea, no hay opción. Si tú eres discípulo amado, espero, si tú eres discípulo de Cristo, tú no puedes hacerte sordo y decir esas palabras no me aplican a mí, porque entonces estoy simplemente picking and choosing, ¿no? Estoy cogiendo lo que me gusta del Evangelio y de eso ya automáticamente me descalifica como discípulo de Cristo. Por lo tanto, sí, negar una maternidad es negar la otra maternidad, porque así como ella fue madre de la cabeza, que es Dios y hombre verdadero, también ella es madre del cuerpo místico, porque una cabeza no se puede separar del cuerpo. Dice San Luis María Griñón de Montfort que estaríamos hablando de un monstruo, ¿verdad? En realidad, si queremos como ser más sencillos todavía, en el momento del sí de la anunciación, cuando ella recibe en su vientre al Redentor, está ya de cierta manera empezando a recibir en su corazón a los que van a ser redimidos por el Redentor, por los que van a ser redimidos por el sacrificio de su Hijo. Así es que, hermanos, esta ofensa hay que de verdad repararla. ¿Y cómo reparamos a la maternidad de la Virgen? ¿Cómo la hacemos sentir que nosotros la amamos como madre? Pues simplemente, hermanos, tomar esa relación filial con la Virgen, que ella nos irradie con su maternidad. Como le dijo a San Juan Diego, que nada te perturbe, que nada te angustie, que no sabes que estás en el cruce de mi brazo, bajo la sombra de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Eso es lo bello de la aparición de Guadalupe, que la Virgen vino al continente americano no solamente a proclamar los dogmas, que lo podríamos ver en esta aparición, pero no solamente a dejar grabada, viva su imagen, pero la imagen de su maternidad, porque ella aparece embarazada. Pero no solamente la maternidad divina, sino la maternidad, dice, de todos los hijos que viven en estas tierras y en otras y en todas las demás tierras. Así es que, hermanos, abracemos con amor a la Virgen. Y una manera práctica de vivir esta relación filial es la consagración. Porque como dijo Juan Pablo, la primera consagración del mundo, o sea, a Jesús por María, acoger la maternidad de la Virgen con todos los efectos que causa en nuestro corazón, ocurre al pie de la cruz. Cuando se da ese intercambio de corazones entre la Virgen y el Hijo y la Virgen. Consagrarnos a la Virgen es un gran acto, no solamente para alcanzar la santidad, pero también es un gran acto para decirle a la Virgen, aceptamos, acogemos, queremos, deseamos que vivas en nuestra casa, o sea, en nuestro corazón, y lo vamos a hacer a través de la total consagración a la Santísima Virgen. ¿Sabe, madre, que pensaba en dos cosas? A nivel humano, ¿qué persona rechaza un testamento? Si más bien se pelean en las casas por los testamentos de los papás.
Eso es una gran ingratitud, Así es, una gran ingratitud hacia un don, como que es tu cumpleaños y viene alguien con un regalo bien lindo, empacado, y tú simplemente no lo recibes porque no lo quieres y rechazas ese regalo. Es una ingratitud. Entonces, cuando nosotros no acogemos a la Virgen como nuestra madre, estamos cometiendo también una ingratitud hacia Jesús, así es, quien nos quiso donar lo más lindo que él tuvo, así que es es, su Santísima Madre. Y cuando usted hablaba de la consagración a la Virgen tiene unas dimensiones profundísimas, porque cuando uno se consagra a ella, uno le da libertad a ella para que ella obre en nuestras vidas, para que ella guíe nuestra existencia, para que ella ejerza su maternidad. Es una madre que tal vez no la vemos como vemos a nuestras mamás físicamente, pero espiritualmente ella va a estar alimentando nuestros corazones, ella nos va a estar, bueno, San Agustín decía que todos estamos escondidos en el vientre de la Santísima Virgen y guardados ahí hasta que ella nos pueda dar a luz a cada uno en el cielo. así es, así es. Y otra cosa, ¿sí? San Pablo, que es hombre. Interesantemente, San Pablo utiliza en muchas ocasiones un lenguaje muy materno, lo cual quiere decir que él entendió muy claramente la misión materna de la Santísima Virgen. Dice San Pablo, mis amados, por los que sufro dolores de parto hasta que los vea alcanzar la estatura de Cristo, o sea, hasta que lleguen al cielo. Este es el lenguaje de San Pablo, es un lenguaje materno. Y yo siempre digo, si San Pablo dice sufro dolores de parto, sabemos que físicamente no es posible. ¿Dónde lo sufría? En su corazón. San Pablo sufría dolores de parto cuando no veía a sus hijos alcanzar la estatura de Cristo, no ser todo lo que Jesús los llamaba a ser y por lo tanto no llegar a la plenitud del cielo. Ahora imaginémonos si eso siente San Pablo, ¿qué sentirá la Santísima Virgen? Por eso es que la vemos aparecerse constantemente pidiendo que nuestra conversión, pidiendo nuestro retorno a Cristo, dándonos caminos, herramientas, formas de alcanzar la santidad, los sacramentos, regresándonos a los sacramentos, haciéndonos contemplar a Jesús en la cruz, porque hermanos, si la cruz no nos mueve, si Jesús crucificado no nos mueve, perdónenme, pero creo que muy poco nos moverá algo. Sí, Y la Santísima Virgen, dice el Concilio Vaticano II, que después que fue asunta al cielo, no se olvidó de nosotros. Continuó su misión materna y la continuará hasta el final de los tiempos. Y yo quiero hacerles nada más notar, ¿cómo creen ustedes que Jesús llama a la Santísima Virgen en el cielo? mamá. Mamá, madre, madre, porque es madre para la eternidad, madre de Cristo para la eternidad. ¿Cómo debemos de llamarla nosotros? Madre. Y cada vez que nosotros le decimos a la Virgen, Madre, mamá, te necesito. Mamá, ven en mi auxilio. Mamá, estoy alejada del Señor. Mamá, quiero conocer más a Jesús. Madre, ven y auxíliame con mis necesidades que tengo, las aceptaciones de mi familia, lo que sea que necesitemos. La Virgen dijo, pero que yo no estoy aquí, que soy tu madre. ¿No está una madre ahí para ayudar a sus hijos? Entonces yo siempre pienso que cuando nosotros llamamos a la Virgen mi madre, Jesús se tiene que regocijar por las tantas veces que Él le dice madre. Cuando la Virgen se aparece, como acabamos de celebrar esta semana en Lourdes, ¿ella vino por cuenta propia No, o Jesús le dijo madre? Creo que te necesitan. Aparécete, creo que ellos te necesitan. O quizás ella vio el vino que nos hace falta y fue donde Jesús y dijo, ¿me permites ir a la tierra? ¿Me permites ir a revelarles mi maternidad para que sintiendo la ternura de mi maternidad tal vez se suavicen sus corazones como se suavizaron, no físicamente, pero sí espiritualmente esas piedras de la gruta de Lourdes? Hermanos, la maternidad de la Virgen es un don y creo.
De verdad que creo que San Juan Pablo II, que era muy intencional en sus palabras tenían un sentido mucho más profundo de lo que nos imaginamos. ¿Por qué utilizó la palabra testamento? Por lo que tú dices, sister. Yo precisamente hace un mes hablaba con una persona que me decía, tengo un problema. ¿Qué problema? Es que una tía se estaba muriendo y me dijo que antes de morir me dijo que por favor nunca vendiera su casa. Y yo siento este peso en mi corazón que yo tengo que cumplir lo que ella me pidió antes de morir. Y esa casa, ¿quién la va a vivir? Ujú. Si nos tomamos tan en serio, y debemos tomarnos en serio mientras sean lógicos y razonables, ¿verdad? Las peticiones de los moribundos, ¿cómo no tomarnos en serio el regalo tan inmenso que nos dio Jesús de darnos a su madre? Y aquí quiero decir algo, hermanos, Jesús no tenía que hacerlo. Jesús no tenía que darnos a su madre como nuestra madre, pero aquel Dios que se hizo hombre y conoció como Dios y como hombre, conoció los efectos de la maternidad, conoció lo bello que es tener una madre, no nos quiso dejar a nosotros, a la iglesia que nacía, así como Él nació en un establo, la iglesia nació en una cruz. A esa iglesia naciente, a esa iglesia bebé, por decirlo así, no la quería dejar sin madre porque Él sabe que esa madre que Él tuvo lo envolvió en pañales y lo envolvió en una sabanita que ella misma le hizo, y que la Virgen iba a ser espiritualmente madre para la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y hermanos, no tenemos nada más que dar gracias al Señor que quiso compartir con nosotros el don de la maternidad de su madre, don que no teníamos que recibir y que tanto debe traspasar el corazón de Cristo, no solamente el corazón de su madre, cuando hay hijos que no quieren aceptar su maternidad. Así es, madre. Y pensaba cómo ella ejerce su maternidad constantemente y la ha ejercido, y lo hablamos en el programa pasado, con sus apariciones. Ujú. Ella viene en el momento adecuado de la historia en que vivimos. Cada Así es. momento histórico en el cual ella viene a hablarnos y a encaminarnos y a aconsejarnos y a amonestarnos, nos ha regañado, Ujú. nos ha enseñado, ha venido con delicadeza, ha venido con fuerza, ha venido con el cetro, ha venido con una caricia, Ha pero venido a mostrarnos los peligros que corremos, que una madre hace eso. advertirnos, exacto. No corras por la calle porque viene un carro y te va a pasar. Ella viene a decirnos eso, no que no corramos por lo del carro, pero nos viene a decir cosas más importantes. Y por ejemplo, hay personas que yo me encuentro que me dicen, eso no puede ser la Virgen, porque la Virgen no puede estar hablando de que puede venir una guerra o que puede sucedernos cualquier peligro. Y le dije, ¿qué clase de madre no advierte a sus hijos los peligros que corre? Ujú, O sea, quiere prevenir que sufras, quiere prevenir que te quemes, por eso te dice, no te acerques tu brazo a la cocina. O sea, es desmantelar aún la identidad materna de la Virgen, pensar que la Virgen solo viene a decirnos cosas bonitas y que no tiene algo importante que decirnos para prevenir en nosotros un peligro o prevenir mayores peligros, como lo hizo en Fátima, que dijo, si no hacen lo que les pido, va a venir una segunda guerra y va a ser peor. Entonces, vemos, hermanos, que este tercer acto de reparación es urgente, necesario y es un acto de amor que dignifica a quien lo hace. Porque no hay cosa más linda que aceptar los dones que gratuitamente nos ha dado el Señor, como la maternidad de su madre. Y el cuarto sábado, ¿por qué reparamos? Este a veces a mí me da dolor hasta decirlo, pero se reparan las ofensas de aquellos que inculcan, palabras fuertes, que inculcan o a veces inducen a los corazones de los niños a la indiferencia, al desprecio, al no amar a la Virgen. Hermanos, no hay cosa más linda que entrar en la casa de una familia y ver que hay un cuadro de la Virgen, que ver que en cada cuarto de los niños hay un cuadro o una estatua de la Virgen.
que en los días de la Virgen juntos le prenden una velita, que le enseñan a amar a la Virgen, que rezan el rosario en familia si no pueden los 5 misterios por lo menos una década. Hermanos, inculcar el amor de los niños a la Virgen es empezar desde muy niños a ponerlos bajo la protección materna de la Virgen. A mí me encanta cuando aquí al convento vienen tantas madres que acaban de dar a luz con sus bebecitos y dicen que queremos, por favor, que los presenten ante la Virgen, que los consagren a la Virgen para que sean hijos de la Virgen. ¡Qué belleza! Esto era una tradición en la vida de la iglesia siempre. Salían de los hospitales y las madres iban a los santuarios marianos a presentarle a la Virgen sus hijos y a pedirles a la Virgen que siempre los cuidara. Pero no se limitaba a ello, se limitaba a comprarle flores, a hablarle a los niños de rezar el Ave María. La primera oración después del Padre Nuestro, ¿cuál aprendían? El Ave María. Así mismo. Cuando iban al colegio en el carro que iban rezando, Ave Marías. Así es como empieza la tradición de San Juan Bosco de las 3 Ave Marías, con Ujú, aquellos niños que el mundo consideraba terribles, ¿no? Y ujú. que la Virgen los muestra como casi como niños salvajes que hay que educar. Pero la Virgen le da esa misión a San Juan Bosco y le dice que recen todos los días 3 Ave Marías y verás cómo los voy transformando. ¿Por qué? Porque el amor de la Virgen va sanando, va educando, va formando. Entonces, que hay personas que inculcan desprecio a la Virgen, hermanos, pasa muchísimo. Y ustedes saben que hay muchos hermanos separados que inculcan desprecio, no solamente en los adultos, a los niños, desprecio contra la Virgen, que se burlan de la Santísima Virgen, que se burlan de su maternidad, que hablan de el amor a la Virgen como si fuera algo en contra de Cristo, que Ujú. poco se conoce a Cristo o yo no sé a qué Cristo están enseñando. Entonces, imagínense ustedes cómo le tiene que doler a la Virgen que los niños empiecen a no amarla. No hay cosa más bella para preservar la pureza. Hermanos, quieren preservar la pureza de sus niños, acérquenlo, conságrenlos a la Virgen, acérquenlos a la Virgen, hagan que recen por lo menos 3 Ave Marías diariamente. Los niños tienen un corazón muy abierto a las cosas de Dios. No se confundan, los que tienen el corazón cerrado son los adultos. Los niños tienen un corazón abierto a las cosas de Dios. El Y son niño, facilitos de enseñar porque tan ávidos para aprender, para acoger. Y son sencillos. Y si el Señor nos dice que seamos como niños. así es, para entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Tengamos la inocencia de los niños. Los niños de hoy están perdiendo la inocencia demasiado, hermanos, y demasiado temprano. Y por eso tenemos una crisis tan grande en la niñez, porque están enfrentándose a un mundo oscuro, están enfrentándose a cosas muy difíciles, están perdiendo la inocencia cuando ni están listos ni deben de perderla. Sabemos que tenemos el grave problema de la trata de los niños. Pidamos a la Virgen que nos rescate estos niños. Pidamos a la Virgen que los niños sean protegidos. Esta es una oración que debemos presentarle a la Virgen. Pidámosle a la Virgen que sea madre y los recoja. Y mientras uno desprecian el amor de la Virgen o de los niños a la Virgen, nosotros llevemos a nuestros niños a amarla muchísimo más. Y la última, que también muchos la conocen, es los que ofenden a la Virgen en sus imágenes, en sus estatuas. ¿Cuántas estatuas quebradas, hermanos, que las decapitan, que las pintan, que las rompen, que las escupen? Las imágenes, nosotros no adoramos imágenes. Quien les diga eso no conoce la fe católica. Para nosotros las imágenes son recordatorio de la persona a quien amamos. Es Igual como que una tú. foto de una mamá. Si tenés una foto de una Exactamente, mamá en tu casa, en la sala de tu casa, es porque ya se fue al cielo y tú te recuerdas de tu mamá. Tú la tienes ahí. Igualmente con exactamente. las imágenes de la Virgen. Y además que las imágenes nos elevan el corazón. Nos elevan el corazón a la realidad espiritual que representan, a la realidad espiritual que representan. Cuando tú ves la estatua de la Santísima Virgen con el niño, ¿qué te hace sentir? Madre, yo quiero ser Ternura. como ese niño. Yo quiero que me cuides como ese niño. Está hablándote de la maternidad de la Virgen.
Cuando tú ves a la niña, a la Virgen desatando nudos, ¿de qué te habla? Del poder que Dios le ha concedido a la Virgen de desatar los nudos de nuestros pecados y los nudos que nosotros mismos nos enredamos. Por ejemplo, cuando la vemos en la Inmaculada Concepción con su pie aplastando a la serpiente, vemos las promesas de nuestro Señor, que nuestra Santísima Madre es quien va a aplastar la serpiente. Toda imagen nos recuerda una realidad espiritual. Estén claros, los católicos no adoramos imágenes, veneramos imágenes porque nos recuerdan una Una realidad realidad. Ujú. espiritual, nos dirigen hacia algo más profundo, hacia algo más profundo. Es como si tú ves en la calle pasar a una religiosa con hábito y tú, ¿a qué se te acuerda? Como nos decía el otro día, nos pasó en Walmart, ¿te acuerdas? Que íbamos caminando en Walmart y unos niños empezaron a gritar, mamá, mamá, Dios llegó a Walmart. Porque nosotros, con nuestro hábito, nosotros no somos Dios, pues les recordamos a una realidad espiritual que le hemos entregado la vida a Dios. Entonces, hermanos, es tiempo de reparar muchísimo y esta cuaresma dediquémonos a reparar las ofensas contra el corazón de Jesús. Todos los días se ofenden, hay artistas que ofenden, hay artistas que con sus canciones y sus actos ofenden al corazón de Cristo, ofenden el cristianismo, ofenden a nuestra madre, pues ha llegado la hora que nosotros tengamos imágenes en las puertas de nuestras casas, imágenes en nuestros patios, imágenes dentro de nuestros hogares, para que sean simplemente un recordatorio a quién amamos y por quién somos amados. Amén. Pues madre, estamos llegando al final del programa y queremos recordarles a todos que el próximo miércoles empieza la cuaresma, miércoles de ceniza, tiempo de buscar una mayor conversión, tiempo de querer caminar con Cristo con más silencio, con más oración, con más penitencia, con más negación, despojándonos de todo aquello que no está bien y que queremos que se sane y que se libere. Y le podemos pedir a nuestra Madre del Cielo que nos acompañe en la cuaresma. Invitemos a la Santísima Virgen María esta cuaresma a caminar con nosotros, Amén. a que sea nuestra madre, nuestra mamá, nuestra guía, quien nos lleve de la mano, quien nos proteja, quien nos enseñe, quien nos susurre al oído, quien nos dirija y quien nos inspire para amar más a su Hijo Jesús. Exactamente. ¿Y qué esta cuaresma? Nos dediquemos a consolar y reparar el corazón de Cristo, porque hermanos, vuelvo a repetirles que el amor solo puede ser consolado y reparado con el amor. Amén. Y antes de terminar, les invitamos a que vayan al cenáculo, vengan al cenáculo el próximo viernes 20 de febrero. Increíble, el día de los santos Jacinta y Francisco Marto. Un día espectacular, de donde viene todo esto que les hemos estado hablando de los 5 Así primeros es. sábados y la aparición de Fátima, los niños que vieron a la Virgen en Fátima, pues es ese día, el día de ellos. Y les invitamos en la parroquia de San Agnes, en Key Biscayne, a las 7:30 rezamos el Santo Rosario, que lo vamos a rezar en reparación al corazón inmaculado de la Virgen, como lo pidió en Fátima. Y también tendremos la Santa Misa, adoración eucarística, con alabanza y escucha al Señor. Así que los invitamos a todos el próximo viernes 20 de febrero, fiesta de los santos Jacinta y Francisco Marto, en San Agnes, a las 7:30 del Rosario, 8 de la noche. Misa, seguido de la adoración. Amén. Y para los que no sabían, este 13 de febrero pasado se cumplió aniversario, el mismo año de la muerte de San Juan Pablo. Unos meses antes, el 13 de febrero, murió Sor Lucía. Pidámosle a Sor Lucía, a la sierva de Dios, Sor Lucía, que nos ayude a cumplir esto que la Virgen y el Señor le pidió a ella. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.